Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera. Soy Facundo y en este podcast intento compartirte disparadores, ideas que te ayuden a pensar y repensar cosas simples pero potentes para la vida o para los negocios. Hoy quiero hablarte de algo un poco distinto a lo que venimos hablando, un tema quizás un poquito más sensible, un poquito más complicado de abordar, pero que creo que todos necesitamos en algún momento frenar un segundo y pensar sobre esto. Todos sabemos que nuestra vida en algún momento va a terminar y muchas veces durante la vida la búsqueda de valor que hacemos de nuestras cosas y de nuestras acciones es algo que nos preocupa mucho. El título de hoy es Todos vamos a morir dos veces. Hace algunos años escuché por primera vez una frase que me impactó mucho, que decía: todos moriremos dos veces. La primera, cuando dejemos de respirar, y la segunda, cuando alguien pronuncie nuestro nombre por última vez. Para serles honestos, la primera vez que la escuché me puso la piel de gallina y automáticamente empecé a pensar en esto, porque en esencia es una idea simple, pero muy potente. Todos somos más o menos conscientes de la muerte, algunos incluso hasta desarrollamos o hemos desarrollado alguna fobia o algún miedo al evento en sí de morir, pero todos tenemos esta idea en la cabeza de que el tiempo es finito, el tiempo en algún momento se acaba. Y por eso, en pos de alargar de alguna forma esta vida, es que terminamos enfocándonos en esta idea de dejar huella, en impactar de alguna forma lo suficientemente intensa para que incluso después de morir sigamos estando de alguna forma presentes. Hoy te quiero charlar sobre esto y lejos de darte respuestas o sugerencias, lo que quiero es que te hagas preguntas, que despiertes inquietudes dentro tuyo para repensar a dónde estás parado. Nos criamos condicionados con ciertos mandatos o mandamientos sociales. Teníamos que terminar nuestros estudios, ir a la universidad, comprar una casa, casarnos, tener hijos, etc. Pero al mismo tiempo, todos desarrollamos alguna búsqueda interna sobre lo que nosotros realmente queremos ser, o nos gusta, o nos gustaría hacer con nuestra propia vida. Son dos caminos que suelen chocarse y tener algunas fricciones que en diferentes momentos de nuestra vida nos incomodan. Y ese dilema, además, termina haciéndonos prácticamente comprar esta idea como de la meritocracia, una palabra que se está escuchando mucho últimamente. La idea es simple. La meritocracia supone que todo llega por el esfuerzo que hagas, por ese mérito, porque si querés, llegás. Pero al mismo tiempo supone un par de cuestiones básicas que la verdad es que no se dan para todos. Por ejemplo, que todos tenemos las mismas condiciones, que todos tenemos las mismas posibilidades, que todos tenemos las mismas oportunidades. Y no quiero hacer un debate muy extenso sobre este tema, pero creo que podemos estar de acuerdo en que un chico que quizás no tiene la posibilidad de comer o ir al colegio no va a tener las mismas oportunidades que tal vez nosotros sí tuvimos. Entonces, es una idea fuerte que realmente no se aplica a todo el mundo, o es muy difícil que se aplique a todo el mundo. Hay gente de hecho que es muy capaz, que merecería muchísimas cosas y sin embargo nunca logra llegar porque otras personas no le dieron las suficientes oportunidades o no les dieron el espacio. Y no es culpa de unos u otros quizás, es culpa del sistema en sí en el cual estamos inmersos, en el que por un lado suponemos que todos tenemos las mismas oportunidades, por el otro la realidad nos demuestra que no es así, y también hay una presión social que eso termina generando, que es yo influenciado por el contexto, creyendo que si me esfuerzo en algo voy a alcanzarlo, cuando quizás no tengo el contexto o las oportunidades, entonces termino incluso deprimiéndome y haciendo mucho menos de lo que quizás sí puedo hacer. Es evidente que esa construcción social choca con nuestra construcción personal y termina en esa fricción generando como una dicotomía, el quiénes somos y el quiénes mostramos ser. Y acá muchas veces es donde termina basándose esta idea de marca personal dentro del marketing, en esta construcción de alguna forma ficcional de quiénes somos en pos de agradar a otros para obtener su reconocimiento, como si necesitáramos por todo la aprobación tácita o no de los demás. Y eso termina muchas veces, como decía antes, empujando a las personas a
encaminarse en frustraciones, incluso en depresiones, por sentir que nunca están logrando llegar a la meta y quizás otros sí lo logran. Entonces, esa comparación, que es natural y no es culpa muchas veces de nosotros mismos, termina empujándonos hacia un malestar general que no nos suma ni personalmente ni para la construcción de quienes podemos ser. Incluso si lo vemos desde una perspectiva actual, por ejemplo, las redes sociales tampoco contribuyen mucho a poder ser más como somos, porque de hecho la mayoría terminamos buscando ficcionar de alguna forma ciertas situaciones para mostrar cosas que de pronto no son tan interesantes o realmente no es nuestra realidad cotidiana. Tal vez fue un momento bueno, pero es el que elegimos mostrar, y los malos o los que nos deprimen o desaciertos o cosas que no funcionan simplemente no las mostramos. Entonces, en este proceso como de construcción chocamos contra muchas cosas que terminan perjudicándonos mucho más de lo que nos benefician. La marca personal tiene que ver con cómo otros nos reconocen. Y por esa comparación que nosotros terminamos haciendo con los otros, sumado a estar pendiente de cómo esos otros nos ven y qué esperan de nosotros, es que terminamos parados en sentir que somos menos o que no estamos listos en muchas cosas para hacer lo que quizás hoy estamos haciendo. Esto básicamente se relaciona con una idea de la cual también se viene hablando hace tiempo, que se llama el síndrome del impostor. Esta sensación de que el lugar que ocupás tal vez no lo mereces o no estás preparado para estar ahí porque aparentás mucho más de lo que realmente estás haciendo. Y es algo que afecta a muchísimas personas y nos ha afectado a muchísimos en muchos momentos de nuestra vida, de lo cual se habla poco, está como poco visibilizado que eso ocurre, pero efectivamente ocurre. Incluso personas que demuestran muchísima seguridad muchas veces sienten esta sensación de estar en un lugar que quizás no merecen. Imagino que conectando ideas ya se darán cuenta de dónde viene esta comparación y esta frustración. Viene de la propia construcción social y de esta fantasía que la meritocracia o esta idea del merecimiento nos propone. Ahora, la marca personal tenemos que buscar construirla desde lo que nosotros queremos y fundarla mucho más desde la humildad que desde el ego. Y humildad no quiere decir pobreza o sentirnos menos, es todo lo contrario, es simplemente ser conscientes que todo cuesta, que a todos nos costó, quizás algunos más o menos, y muchas veces ese más o menos depende de justamente las oportunidades que algunos tienen y otros no. Sin embargo, muchas personas terminan construyendo su marca personal desde el ego, quizás desde esa falta de conciencia de los otros, o tal vez presionados también desde esta construcción social para ponerse o mostrarse como más que los otros para poder destacar y que los otros lo perciban de una mejor forma. Pero honestamente es algo que no contribuye a este efecto como de dejar huella, a este efecto como de marcar una diferencia en los otros. Porque si nosotros construimos nuestra propia marca en función de qué tanto podemos lastimar el ego de los otros, no estamos sumando. En cambio, lo que tendríamos que pensar es cómo desde una actitud un poco más humilde, que simplemente enaltezca un poco nuestra autoestima o la ponga en el lugar que debe estar, pero no sintiendo que somos más que otros, si nosotros nos paramos desde este lugar mucho más positivo, a los otros los vamos a afectar también positivamente. Y eso va a aumentar incluso mucho más nuestro reconocimiento del que podemos obtener desde el otro lado. En modo recomendación, quizás un poco diferente también, como todo este episodio a lo que venimos charlando, en lugar de recomendarles libros o un montón de otras cosas, me gustaría recomendarles 2 canciones que me parecen súper interesantes para no solo escuchar, más allá de son 2 canciones excelentes, sino también para analizar un poco la letra. Uno es un clásico y el otro es una canción un poco más moderna. Por un lado, Under Pressure de Queen, que es una canción que me parece de lo mejor de todos los tiempos, indistintamente de lo que uno pueda pensar de Queen o musicalmente o lo que influyeron en la historia de la música, la letra es simplemente increíble. Y si la pueden escuchar leyendo la letra con el espíritu quizás un poco más abierto, se van a dar cuenta que es realmente increíble. Y otra muy moderna, quizás reciente al momento ahora en el que estoy grabando este podcast, es Canguro de Woz, que otra vez quizás te puede gustar o no el estilo,
pero la letra es riquísima en un montón de aspectos y creo que te puede sumar un montón poder escucharla también con un poco más de los oídos y un poco más que solamente la música. Son estilos diferentes, épocas diferentes, pero un mensaje con muchísimas similitudes y que vale mucho la pena prestarle atención a cada palabra. Si lo que buscamos es trascender, es alargar esa segunda muerte, la forma de lograrlo es en pos de dejar huella, pero afectando positivamente a otros, ayudándolos, siendo humilde, estando siempre dispuesto a dar una mano, sin juzgar ni criticar a nadie de antemano. Si tenés alguna duda o querés hacerme un comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.